Imagina esto, una jungla densa, oscura y húmeda en el corazón de Vietnam. Es medianoche, y un pelotón estadounidense avanza lentamente, sus linternas iluminando solo unos metros de maleza a la vez. El silencio es tan denso como el calor, roto solo por el crujir de ramas bajo botas nerviosas. De repente, un silbido atraviesa el aire. En cuestión de segundos, explosiones surgen desde el suelo, disparos resuenan desde todas las direcciones y figuras fantasmales desaparecen en la vegetación. La emboscada es total. Estas no eran batallas tradicionales. No había frentes claros, ni líneas enemigas obvias. Esta era la guerra de guerrillas del Viet Cong, impredecible, devastadora y diseñada para desorientar y aterrorizar. Pero estas tácticas no solo fueron decisivas en el campo de batalla, también tuvieron un impacto profundo fuera de Vietnam. Desde las pantallas de televisión en Estados Unidos, imágenes de soldados atrapados en trampas mortales y emboscadas cambiaron la percepción de una nación. ¿Qué llevó a los guerrilleros del Viet Cong a dominar un terreno tan hostil y a una superpotencia militar? Y cómo esta estrategia minuciosa transformó no solo una guerra, sino la percepción global sobre el conflicto. Prepárate para adentrarte en una de las historias más fascinantes y crudas de la guerra de Vietnam. En la década de 1960, Vietnam era un país dividido. En el norte, Ho Chi Minh lideraba una coalición comunista decidida a unificar el país bajo su gobierno. En el sur, respaldado por Estados Unidos, el gobierno de Ngo Dinh Diem luchaba por contener el avance comunista. Pero mientras Estados Unidos apostaba por la tecnología y el poderío militar, el Viet Cong, el brazo insurgente comunista en el sur, tenía una estrategia completamente diferente. La clave del éxito del Viet Cong residía en su capacidad para adaptarse al entorno. El terreno de Vietnam, con sus interminables junglas, arrozales y montañas, se convirtió en su arma más letal. Conocían cada sendero oculto, cada río y cada cueva. Esto les permitía moverse como sombras y atacar sin previo aviso. La preparación del Viet Cong comenzó mucho antes de los enfrentamientos. Construyeron una red subterránea de túneles que se extendía por cientos de kilómetros. Estos túneles no solo servían como refugio, sino también como almacenes de armas, hospitales y bases operativas. Mientras tanto, el ejército estadounidense, equipado con helicópteros y tecnología avanzada, descubría que su fuerza bruta no podía combatir algo tan intangible como un enemigo que desaparecía en la tierra. El Viet Cong no solo utilizaba el terreno a su favor, también manipulaban la percepción del tiempo. La paciencia era su mayor arma. A menudo, pasaban semanas preparando una emboscada perfecta. Colocaban trampas explosivas en senderos transitados, camuflaban pozos llenos de estacas afiladas y minaban caminos estratégicos. En este contexto de asimetría, los dos bandos parecían encaminarse hacia un choque de voluntades, más allá de lo meramente militar. Pero lo que el Viet Cong logró con sus tácticas fue algo que pocos anticiparon: redefinir cómo se luchaba y se percibía una guerra. El 17 de junio de 1967, un pelotón estadounidense fue enviado a patrullar un sector aparentemente tranquilo en la provincia de Quang Tri. Lo que no sabían era que el Viet Cong había transformado la zona en una trampa mortal. Durante semanas, los guerrilleros habían observado los movimientos de las tropas y preparado el terreno para una emboscada. A medida que los soldados avanzaban, se encontraron con una bifurcación en el camino. Tomaron la dirección que parecía más segura, pero justo cuando cruzaron un pequeño puente, una explosión sacudió el aire. Las primeras filas cayeron instantáneamente. Antes de que pudieran reaccionar, disparos surgieron desde los árboles, donde los guerrilleros estaban ocultos en plataformas elevadas. Este tipo de emboscadas no eran improvisadas. Cada detalle estaba calculado. Los guerrilleros usaban lo que tenían a su disposición: armas rusas simples pero efectivas, trampas hechas a mano y un conocimiento del terreno incomparable. Más importante aún, atacaban y desaparecían antes de que los refuerzos pudieran llegar. La estrategia del Viet Cong era clara: desgastar al enemigo. Sabían que no podían ganar enfrentamientos directos contra los helicópteros, tanques y bombardeos estadounidenses.
así que optaron por desgastar la moral y el espíritu de lucha de las tropas. Y funcionó. Un soldado estadounidense describió después de una emboscada: nunca veías al enemigo. Sentías que estabas luchando contra fantasmas. Cada sombra, cada ruido, podía ser tu última advertencia. Estas tácticas de guerrilla tuvieron un impacto devastador en el campo de batalla, pero lo que las hizo aún más efectivas fue cómo llegaban al público estadounidense. Durante la guerra, los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial. Periodistas y camarógrafos documentaban las experiencias de los soldados y las emitían directamente en los hogares estadounidenses. Las imágenes de soldados atrapados en junglas y atacados por un enemigo invisible llevaron a muchos estadounidenses a cuestionar la intervención en Vietnam. La batalla de Ia Drang, en 1965, fue un ejemplo clave de este choque. Aunque técnicamente fue una victoria estadounidense, las pérdidas sufridas y las tácticas utilizadas por el Viet Cong enviaron un mensaje claro: esta no sería una guerra que Estados Unidos pudiera ganar fácilmente. Cada victoria estadounidense venía con un costo tan alto que empezaba a sentirse como una derrota. Un momento que destaca es el heroísmo de las tropas atrapadas en el valle de Ia Drang. Rodeados por guerrilleros, un pequeño grupo de soldados estadounidenses mantuvo su posición durante horas, a pesar de ser superados en número. Uno de ellos, el teniente Rick Rescorla, lideró a sus hombres mientras cantaba canciones para mantener su moral alta. Pero no solo los estadounidenses tuvieron actos heroicos, los guerrilleros del Viet Cong también mostraron un compromiso absoluto con su causa. En un relato, una joven combatiente del Viet Cong, conocida solo como Lan, lideró a su escuadrón a través de un bombardeo estadounidense para rescatar a sus compañeros atrapados. Aunque fue gravemente herida, su acción inspiró a su grupo a continuar la lucha. Su historia fue contada como símbolo de resistencia en Vietnam. Estos momentos épicos no solo reflejan el coraje, sino también las tragedias personales de una guerra donde cada victoria tenía un costo humano inmenso. Las cartas escritas por soldados de ambos bandos revelan los dilemas morales y emocionales que enfrentaban, mostrando que, detrás de las tácticas y estrategias, había personas luchando por su vida y por ideales. El impacto de las tácticas del Viet Cong fue inmenso. Militarmente, demostraron que un ejército más pequeño, con menos recursos, podía desafiar a una superpotencia si usaba su entorno y su ingenio. Pero su mayor victoria fue psicológica. Las emboscadas, las trampas y la guerra de guerrillas quebraron la moral no solo de los soldados, sino también del pueblo estadounidense. A medida que las imágenes de la guerra llegaban a las pantallas de televisión, el público estadounidense comenzó a cuestionar si valía la pena el sacrificio. Las protestas contra la guerra crecieron, y el gobierno de Estados Unidos enfrentó una presión cada vez mayor para retirarse. Hoy, las tácticas del Viet Cong son estudiadas en academias militares de todo el mundo. Pero más allá de su impacto en la estrategia, también nos recuerdan la resiliencia humana. El conflicto en Vietnam fue un choque de culturas, ideologías y estrategias, pero también una lección sobre las consecuencias devastadoras de la guerra. La guerra de Vietnam nos dejó una lección clara: el verdadero campo de batalla no siempre está en los números o en la tecnología, sino en la voluntad y la estrategia. Las tácticas del Viet Cong redefinieron lo que significa luchar por una causa, para bien o para mal. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal para descubrir más relatos épicos y momentos que cambiaron el curso de la historia. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre estas tácticas? ¿Fueron geniales o crueles? Explora más historias con nosotros y mantengamos viva la memoria.